Hola a todos, yo soy Julieta Mateucci, docente de la materia, y yo me voy a encargar ahora de las clases de manera virtual, al menos de la parte de videos. Vamos a seguir con las clases como si fuera una clase normal. Así que, arranquemos. Vamos a arrancar ahora con la parte de programación. En particular vamos a hablar de hacer programas directamente en archivos. Como ya dijimos la clase pasada, nosotros vamos a trabajar usando MATLAB y los ejemplos de este video también son en MATLAB. Pero los que no puedan conseguir MATLAB y estén trabajando en Octave pueden hacerlo exactamente de la misma forma, ya que los comandos y la forma de trabajo es la misma. Hasta ahora, o sea, hasta la clase pasada, la única clase que tuvimos, lo que estuvimos haciendo fue trabajando desde la línea de comandos. Tanto de MATLAB como de Octave, directamente escribíamos cada una de las instrucciones en la línea de comandos, lo cual, cuando uno tiene sobre todo un programa un poco más largo, es poco práctico y muy ineficiente. Para eso vamos a estar trabajando entonces con archivos. Vamos a armar nuestros programas en archivos y luego le vamos a decir a MATLAB o a Octave que los ejecute. Pero antes necesitamos identificar qué formato tienen estos archivos. Y vamos a ver que hay dos tipos de archivos. Y hoy vamos a trabajar con los dos tipos. Y durante el resto de la materia vamos a ir alternando entre ambos tipos. Por un lado vamos a llamar scripts a uno de los tipos de archivo y funciones al otro. De a poco vamos a ir viendo las diferencias. Arranquemos con los scripts. Los scripts son un conjunto de instrucciones almacenados en un archivo de texto que son interpretadas línea a línea, renglón a renglón, diríamos, en tiempo real en su ejecución. Para poder armar un script se puede usar cualquier editor de texto, como el mismo bloc de notas que tiene Windows, y no se requiere que se compilen como pasa en los lenguajes de alto nivel. Ni siquiera requieren alguna sintaxis en particular. Vamos a escribir en un bloc de notas entonces, o en un editor de texto, las instrucciones que queremos que MATLAB ejecute en el orden que queremos que MATLAB las ejecute, como si las escribiéramos en la línea de comando una por una. Y eso es lo que después le vamos a decir a MATLAB que corra, que ejecute, línea a línea, en el orden lo que nosotros le pusimos en el archivo, en el script. Como dije, se puede usar cualquier editor de textos, por ejemplo el bloc de notas de Windows, pero MATLAB tiene su propio editor de scripts y de funciones. Por ejemplo, este es el encabezado de MATLAB y como podemos ver acá dice nuevo script. También sirve para funciones. Pero así como MATLAB tiene su propio editor de script, Octave también. Acá no tiene la palabrita, pero el simbolito de nuevo es el clásico icono de documento nuevo. Vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a tratar de explicar todo esto y la diferencia de los dos archivos directamente con ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es realizar un script que le pida al usuario dos números y devuelva el promedio entre ambos valores. La parte que no podríamos hacer con los comandos que vimos en la clase pasada es la parte de pedirle al usuario. Así que vamos a tener que empezar a aprender cómo interactuar con el usuario. Así que vamos a necesitar unos nuevos comandos que se agregan a la lista de todas las que vimos la clase pasada. Uno de los comandos nuevos que vamos a ver es input. Y después, entre comillas simples, va un texto, el texto que nosotros querramos. Con esta forma y con este comando, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese datos. Y después vamos a necesitar otros dos comandos que nos van a permitir mostrarle al usuario resultados. Para eso vamos a usar el comando disp o el comando fprintf. Vamos a arrancar todo este ejemplo
y esta explicación de lo que es un script directamente abriendo un archivo desde el editor de MATLAB o de Octave o cualquier bloc de notas, que como dijimos es exactamente lo mismo. Bien, ya estamos de nuevo en MATLAB. Vamos a ir a nuevo script. De acuerdo a cómo tengamos configurado nuestro MATLAB, esto puede aparecerme en una ventana emergente, como me pasó a mí, o podría aparecer de esta forma, enganchado en la parte de arriba o en la parte de abajo de la ventana principal, arriba o abajo de la ventana de comandos. Personalmente, a mí me gusta tenerlo separado, así que yo lo que voy a hacer es unduck. En esta parte del editor lo que voy a hacer es escribir primero, y para que quede bien, el enunciado lo que voy a resolver. Como no quiero que eso sean instrucciones y solo me interesa a fines organizativos y para que yo sepa cómo se escribe o qué hace cada programa, vamos a usar el símbolo de porcentaje adelante de cada línea. De esta forma, MATLAB ignora todo lo que siga después de este símbolo. Yo acá puedo escribir, por ejemplo, el enunciado. El enunciado decía pedirle al usuario 2 números y calcular el promedio entre ambos. Dijimos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pedirle al usuario. ¿Qué cosa? 2 números. Para pedirle al usuario vamos a usar el comando input. El comando input se guarda automáticamente lo que yo le pida en una variable. Así que primero tengo que elegirle un nombre a la variable donde voy a guardar el primer número. Supongamos que elijo llamarla A. Entonces voy a escribir A igual, para que me asigne el valor, input, y entre comillas simples, voy a escribir el texto que quiero que le aparezca al usuario. Por ejemplo, ingrese un número. Como no quiero que me lo vuelva a mostrar después, lo voy a terminar con un punto y coma. Así el usuario va a ingresar y no va a mostrar a igual el número que haya ingresado el usuario. Exactamente igual podemos hacer para pedirle el segundo número. De esta forma, cuando termine de ejecutarse estos dos renglones, en la variable A y en la variable B voy a tener guardados los números que haya ingresado el usuario. Voy a calcular ahora el promedio entre ambos números. Tenemos varias opciones para calcular el promedio. Yo voy a hacer el cálculo clásico, sumar y dividir por 2, pero les recuerdo que pueden guardarlos en un vector y calcular la media o el promedio de ese vector con uno de los comandos que vimos la clase pasada, a buscarlos a la lista. Al promedio lo voy a llamar, por ejemplo, prome. De esta forma ya en la variable prome queda guardado el promedio entre ambos valores. Ahora necesito mostrárselo al usuario. La forma más burda, podríamos decir, es sacándole el punto y coma. Si yo no le pongo el punto y coma, me va a mostrar un cartel que diga prome y el valor. El tema es que prome a menos me va a mostrar el nombre de la variable y no necesariamente siempre pasa que el nombre de la variable representa lo que el usuario intenta saber. Así que yo voy a usar en todo caso el nuevo comando que es disp. Disp es un comando que permite mostrar por pantalla algo, pero solo un algo. Esto quiere decir que o muestra el valor de una variable o muestra un texto. No me va a mostrar las dos cosas.
Yo en este caso quiero que me muestre el valor que tiene la variable prome. Entonces, como es un valor que tiene una variable, escribo directamente la variable. En este caso pongo this prome. Una vez que tenemos todo el programa hecho, lo que necesito hacer es guardarlo primero. Vamos a la opción de guardar y elegimos dónde guardarlo. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio, en esta carpeta. Le voy a poner un nombre primero. El nombre sigue las mismas restricciones, recuerden, ojo, que para las variables. Eso quiere decir, no puede tener espacios, no puede empezar con ningún número y no puede tener ningún carácter especial, salvo el guión bajo. Yo le voy a poner, por ejemplo, primer ejemplo. Y lo guardamos. Bien claro dónde lo estamos guardando. En mi caso, en el escritorio, en una carpeta que se llama PIMN. Una vez que tengo esto, voy a la ventana de comandos de MATLAB. Y acá necesito correrlo, ejecutarlo. Pero si yo pongo el nombre del archivo acá, no me lo va a reconocer. Necesito asegurarme que en esta ruta o en directorio actual esté la carpeta donde yo guardé el archivo. Por eso lo que voy a hacer es abrir acá, en esta carpetita, y busco mi carpeta, que en este caso es en el escritorio, programación y métodos numéricos. Y ahora vemos que acá me aparece justo primer ejemplo. Para correrlo o ejecutarlo, la forma más básica, la primera que vamos a ver, es escribir en la línea de comandos, acá en la ventana, el nombre del archivo. Voy a hacer una única aclaración. Miren el nombre del archivo. Primer ejemplo, .em. Ese .em es la clave para guardar archivos que después MATLAB va a poder ejecutar. Si yo lo estoy haciendo el programa directamente con el editor de MATLAB o con el editor de Octave, el .m viene de manera automática. Pero si yo lo voy a hacer en un bloc de notas, por ejemplo el de Windows, el .m se lo tengo que agregar yo. La extensión tiene que ser .m para que después MATLAB lo reconozca y lo corra. Una vez que yo tipié ya el nombre, primer ejemplo, le doy Enter y fíjense que automáticamente empezó a correr el primer renglón. El primer renglón me pide que ingrese un número. Yo ingreso cualquier número directamente por teclado y luego le doy Enter. Ingreso un segundo número. De nuevo, ingreso cualquier número por teclado, le doy Enter. Y ahí me muestra el promedio entre ambos valores, que en este caso es 300,5. Igual que en los casos anteriores, yo esto lo puedo con el format short, por ejemplo, que es el que está, o el format bank, si me interesa cambiarlo, o un format long, si me interesa modificar la longitud de los decimales y la precisión con la que me lo muestra. Si lo quiero volver a correr, tengo que volver a nombrarlo, a escribirlo. Y ahí puedo ingresar nuevos números. Como vemos en estos casos, el número que es el resultado del promedio, lo que nos interesa, aparece suelto. Uno podría querer que en realidad aparezca un poco mejor, un poco más elegante, diríamos. Así que lo que podemos hacer en este momento es ir a nuestro editor y usar el disk
2 veces. El disp dijimos que lo que nos permite es mostrar una sola cosa por vez, pero puede ser texto o puede ser variable, el valor de alguna variable. Entonces, si yo quiero poner texto, por ejemplo, lo tengo que poner, como en todas las cosas de MATLAB, entre comillas simples. Entonces acá puedo poner el promedio es, y ahí me va a mostrar las cosas. El texto primero y el valor después. Nuevamente tenemos que guardar y ya que está, mostramos. Otra forma de ejecutar un programa, ya hablamos de que una de las opciones era escribiendo en la línea de comandos el nombre del archivo. Una vez que está guardado podemos ir a donde dice Run. Funciona también apretando F5 en el teclado. Si yo voy a Run, lo corre directamente. Me va a la otra ventana y ya está para que me pida el primer número. Y fíjense que ahora me muestra el promedio es y 461, que es el valor del promedio. Está quedando un poco mejor, pero no es necesariamente lo más elegante. De todas formas, antes de buscar y de calcularlo y de ver cómo quedaría un poco más elegante y más visualmente atractivo, vamos a hacer antes un resumen de lo que estuvimos viendo. Entonces, resumiendo, lo primero que hicimos fue abrir un archivo nuevo desde el editor de MATLAB, el de Octave o desde cualquier bloc de notas. Luego escribimos el enunciado y notamos que el símbolo porcentaje, cuando lo ponemos adelante, permite introducir comentarios que serán ignorados por MATLAB. Luego hablamos del comando input, que me permite interactuar con el usuario colocando entre comillas el texto que quiero y guardando todo esto en alguna variable. También hablamos del comando disp, que me permitía mostrar una sola cosa. Guardamos el archivo con un nombre sin espacios, sin usar palabras reservadas de MATLAB, con la extensión .m y recuerdo, sin empezar con número. Y después nos aseguramos de que MATLAB reconozca la ruta, el lugar en donde se guardó el archivo. En toda esta ruta tiene que estar la ubicación correcta. Y en directorio actual tiene que aparecer el nombre del archivo que usamos. Luego, para correr el archivo, es decir, para ejecutarlo, solo teníamos que tipear en la línea de comandos el nombre del archivo. Además hablamos del comando disp, que solo permite mostrar por pantalla un solo objeto, que puede ser texto o el valor de algunas variables. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para mostrar más de un objeto. Bueno, para eso vamos a usar fprintf, que se usa de la siguiente manera. fprintf y después va entre paréntesis, entre comillas, el texto que vamos a escribir, el texto que queremos que se muestre. Vamos a usar %g en el lugar donde vamos a poner el valor de alguna variable. Yo quiero que diga el promedio es, por ejemplo, 25. Entonces, ese 25 que está guardado en mi variable prome, esta variable, voy a guardarle un lugar mechado entre el texto. Luego esta barra invertida n, lo único que hace es introducir un salto de línea, como un enter, por si quiero separar las cosas. Si no introduzco este salto de línea, cuando termine de mostrarme esto, el cursor me va a quedar justo al lado de este texto. Como es un texto, va entre comillas, y al final van la o las variables que yo haya necesitado en el orden correcto. Es importante que haya la misma cantidad de variables, aunque se repitan, que %g. Bien, vayamos al editor.
Y arreglemos esto. En lugar de poner disp, vamos a usar el fprintf. Dijimos, entre comillas simples, el texto que quiero poner. El promedio es, y donde quiera que vaya alguna variable, voy a poner %g. Cuando termino con esto, barra n antes de que cierren las comillas, para poner un salto de línea. Fuera de la comilla, pero dentro del paréntesis, coma, y ahora empiezo a poner las variables. Dado que yo solo usé un %g, quiero un solo valor, solo voy a poner una variable. Guardo, corro, y me dice, ingrese un número. Ingrese otro número. Y fíjense cómo me lo muestra ahora. El promedio es 620,5. Pero esto incluso podría quedar un poco mejor. Vamos a hacerlo bien bonito ahora. Para empezar a hacerlo bien bonito, yo voy a arrancar con un CLC. Para que me limpie la pantalla y no pase como en el caso de recién, que tenemos toda la pantalla llena de los intentos anteriores. Y cuando use el fprintf, lo voy a hacer un poco más elegante. Voy a poner el promedio entre %g y %g es %g. El primer %g, y por lo tanto en el primer lugar, voy a poner la variable a. El segundo %g representa la variable b, y el último %g, que es el resultado del promedio, va a la variable prome. Guardamos y ejecutamos. Ya me limpió la pantalla, me pide que ingrese el primer número, que ingrese el segundo, y me dice que el promedio entre 658 y 12,5 es 335,25. Y miren, quedó bastante más elegante. Cada vez que pongamos el barra invertida n, lo que me hace es dar un salto, por eso el cursor queda acá. Miren lo que pasa si no pongo este barra n. Guardo, corro. El cursor me quedó acá, entonces el próximo texto que yo ponga lo coloca acá en el costado. En algunos casos es lo que necesitamos, pero en la mayoría de los casos simplemente no queda lindo. Volvamos a resumir esta información y pasemos al segundo tipo de archivos, que son las funciones. Resumiendo lo que hicimos recién, es que usamos esta otra opción mechando más variables. Usamos fprintf, el promedio entre %g y %g es %g, pusimos el barra n y eso involucraba tres variables. Recordemos que cada %g guarda el lugar para una variable y se tienen que escribir al final en el orden correcto. Ahora sí hablemos de funciones. Al igual que los scripts, las funciones son un conjunto de instrucciones guardadas en un archivo .m, pero tienen la particularidad de recibir parámetros de entrada y devolver un resultado. En general, y esto es importante, escúchenme bien todos, no interactúan con el usuario. Las funciones son como una caja negra, en donde en esa caja negra uno le introduce unos ciertos datos o parámetros de entrada y me devuelve unos resultados o parámetros de salida. En principio el usuario no sabe cómo está programada esa caja negra, no le interesa cómo está programada esa caja negra. Esa caja negra va a ser ahora una función muy parecida, en algunos casos, pero la idea es la misma, a los comandos que estuvimos viendo en la clase pasada. Por ejemplo, uno de los comandos que vimos en la clase pasada era el comando mod. El comando mod es una función que ya algún creador de MATLAB, se encargó de programar. Pero eso es una función, en donde se recibe como dato dos números, uno le tiene que dar al comando mod, a la función mod, dos números,
y me va a devolver como resultado el resto de la división entre ambos. A nosotros como usuarios, la clase pasada no nos interesó ni cómo está programada mod, ni cuántas variables usa, ni las cuentas que hace internamente. Lo único que nos interesa es que si le damos dos números, nos devolvió el resto de la división. Algo parecido pasa, por ejemplo, con la función size. La función size tomaba como parámetro de entrada una matriz y como parámetro de salida o resultado nos devolvía un vector que tenía dos coordenadas, donde nosotros ya sabíamos que la primera de esas coordenadas representaba la cantidad de filas y la segunda de las coordenadas representaba la cantidad de columnas. Ahora bien, la idea de este punto, la idea de armar y de programar una función es hacer nuestra propia caja negra. Por eso es importante que reconozcamos que cada vez que hacemos una función tiene que haber algo que entra y, más importante aún, algo que salga. No importa a veces cómo la programamos por dentro, mientras reciba datos de entrada y devuelva resultados. Para programar una función, ahora sí, a diferencia de los scripts, tienen una sintaxis en particular, y esto es que la primer línea del archivo, sin contar los comentarios que uno pueda llegar a escribir, la primera línea del archivo tiene que ser así. Function, acá vamos a poner la variable de salida, igual el nombre que le demos a la función, y después entre paréntesis y separadas por coma las variables de entrada. Acá donde dice salida, entonces va la variable cuyo valor sale de la caja. Y en variables de entrada van todas las variables cuyos valores, diríamos, entran a esta caja negra. Vamos a hacerlo con un ejemplo a ver si se entiende un poco más. Realizar una función que tome como parámetro dos números, muy parecido al ejercicio anterior, y devuelva el promedio de ambos. Pero ahora lo vamos a hacer con una función. Bien, volvimos a MATLAB. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a donde dice nuevo script. No importa que ahora vayamos a escribir una función, porque lo que los va a diferenciar es la primera línea del archivo. Acá tenemos en otra solapa el ejercicio que hicimos antes. Ahora voy a empezar a escribir la función. Primero puedo poner el mismo comentario que hicimos antes. Hacer una función que tome como parámetros dos números y devuelva el promedio entre ambos. Primer línea de verdad de la función tiene que ser function, que vemos que se pone en azul. Acá voy a poner la variable de salida, que es qué valor, qué resultado, dónde voy a guardar el valor que quiero que salga. Lo que quiero que salga en este momento es el promedio entre ambos. Así que, por ejemplo, puedo poner pro. Hoy habíamos usado la variable prome. Para usar una variable distinta voy a usar pro ahora. Luego poníamos el igual. Y ahora va el nombre que le demos a la función. El nombre que va a tener nuestra caja negra. Por ejemplo, promediar 2. Y entre paréntesis y separados por coma, los valores que yo quiero darle. No importa, y esto es importante, cómo se llaman en el exterior. A la caja negra no le importa lo que pasa fuera de la caja. Por ejemplo, num1, num2. Este es el encabezado. Las variables num1 y num2 asumo que ya las tengo. No se las tengo que pedir al usuario. No se las pido al usuario. Lo vuelvo a recordar. No se las pido al usuario. Las uso. Entonces voy a hacer el cálculo del promedio. Y ese cálculo lo voy a asignar a la variable pro.
num1 más num2 dividido 2. Punto y coma para que no lo muestre, porque las funciones en general no muestran nada, solo devuelven un resultado. ¿Qué resultado va a devolver en este caso? Lo que sea que yo le guarde a la variable pro. Eso quiere decir que no importa si nuestra función tiene 2 renglones como esta, o infinitos renglones, o 150 millones de renglones, en algún lado la variable de salida tiene que tener algún valor asignado. En este caso la variable de salida es pro, y acá hay una cuenta en donde se le asigna algún resultado a la variable pro. Vamos a guardar. El próximo paso es súper importante. Cuando guardo, observemos lo que pasa. Me aparece la misma ventana de guardar, pero fíjense que ahora, acá, como nombre sugerido, me aparece el mismo nombre que yo le había puesto acá. Guárdenla con ese nombre. No están obligados, pero sí es altamente recomendable guardarlo con el mismo nombre. Que se guarde directamente y se llame igual dentro y fuera de la función. Lo que no va a servir ahora es poner F5 o poner el de correr, porque no nos permite ejecutar esto, nos dice que faltan argumentos de entrada. Así que vamos a ir a la ventana de comandos. Acá está el error anterior, y eso pasaría exactamente igual si yo acá pongo promediar 2. No alcanza, no lo puede correr, no hay que entrar en pánico, porque ¿qué pasa? Cuando yo ponía mod, por ejemplo, tampoco me decía que servía, que estaba mal puesto, porque nosotros teníamos que ingresar mod y ponerle 2 números. Por ejemplo, 45,2. Y ahí me devolvía el resto de la división. Cuando uno usa una función, tiene que introducirle los parámetros de entrada. Si no, no lo reconoce. Nuestra función promediar 2 tenía 2 parámetros de entrada, que internamente a la función nosotros lo llamamos num1 y num2, pero a la función por fuera no le interesa. De la misma forma que yo no tengo idea y no me interesa cómo se llamaban internamente estos dos números en el interior de la función mod. Lo único que yo tengo que recordar es que la función mod recibe 2 componentes, recibe 2 parámetros. Bueno, va a pasar lo mismo con nuestra función. Cuando ponga promediar 2, voy a tener que colocar 2 valores. Por ejemplo, 4,6. Esto quiere decir que quiero calcular el promedio entre el 4 y el 6. Le doy Enter y me da el promedio directamente 5. Quiero que observemos acá que el valor de A sigue siendo el anterior, no es el 4, no es el 6. El valor de B sigue siendo el anterior, el del programa que ejecutamos antes. Y no aparece ninguna de las variables que usamos internamente. No aparece num1, no aparece num2 y no aparece pro. Sí sigue apareciendo prome, el A y el B. Las variables podemos asignárselas, las funciones se las podemos asignar a una variable igual que hicimos anteriormente. Yo puedo decir, no sé, f igual promediar 2 entre 33 y 55. Y ahora este resultado queda guardado en la variable f para ser usado en otra parte del programa. Resumamos esta información. Bien, cerremos la idea de funciones. En el ejemplo teníamos algo así, función pro, promediar 2, num1, num2, y lo importante era que hay que guardar el archivo con el mismo nombre que le hayamos puesto. Fíjense algo acá, hay comentarios de nuevo
con el símbolo de porcentaje. Para llamar a la función, dijimos que lo podíamos hacer desde la línea de comandos o también se puede hacer directamente desde un script. Escribiendo promediar 2 y lo mismo que notamos antes, no aparecen las variables num1, num2 ni pro, que son las que usamos en la función, pero sí la variable prome que se usó en el script anterior. Esto se debe a que las variables pueden ser de dos tipos. Vamos a decir que las variables que usan las funciones se llaman locales, porque nacen y mueren dentro de la función. No pasa nada en el exterior. Es decir, que lo que se usan internamente no se modifican ni pueden ser modificadas desde el programa principal. Por eso no salen de la función. Por otro lado, cuando usamos los scripts, las variables que estamos usando, con las que estamos trabajando, son variables globales. Esto quiere decir que modifican y pueden ser modificadas desde otro programa principal o desde la línea de comandos. Así que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con variables globales, porque ahí sí puede ser que si yo no la haya definido bien, esté utilizando un valor de una misma variable que quedó de otro momento, de otra parte del programa. Un último ejemplo para terminar este video. Realizar un script que le pida al usuario dos números y que llame a la función del ejemplo anterior y muestre por pantalla el promedio de ambos. Se trata de realizar un script, pero tenemos que usar a la función. Bueno, acá está el enunciado. Como es un script, sí interactúa con el usuario. Entonces acá tenemos A, input para el primer valor, B, input para el segundo. Y fíjense que acá estamos usando la función anterior. No estoy calculando el promedio haciendo la suma dividido 2, sino que hago referencia a la función promediar 2. Al resultado de esa función se lo asigno a la variable P y después muestro el cartelito que es el promedio entre este valor y este valor, me da lo que sea que esté en la variable P. Bien, con esto termina este primer video. Así que ahora les toca a ustedes practicar o seguir mirando la continuación de esto, que es estructuras de control. Nos vemos en el próximo video.